Vamos de inmediato, amigos, a compartir con ustedes toda esta conmoción que se ha generado en Ecuador a raíz del asesinato de un candidato electoral, un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, quien falleció a pesar de tener, resguardo particular, resguardo policial, y aún así fue víctima de sicarios. Vamos a acompañar también esta comunicación de nuestro canal aliado Ecuavisa con nuestro compañero Francisco Garcés. Hay mucho que investigar todavía. Vamos con Francisco desde Ecuador. Buenos días. Adelante. La noche de este miércoles fue asesinado en Quito el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él durante la tarde presidía un mitin político de su campaña electoral en un coliseo en la parte céntrico-financiera de la ciudad capital del Ecuador. Concluía el acto, él salía por la puerta principal, abordó la camioneta que lo traslada durante su campaña y ahí recibió los impactos de bala que presuntamente le habían propinado 3 sicarios que en ese momento se movilizaban en motocicleta junto al vehículo del candidato presidencial. Hubo reacciones y acciones que están proponiendo incluso los mismos candidatos presidenciales. Uno de ellos, Yacu Pérez, ha anunciado y ha convocado, se ha comunicado con todos los candidatos presidenciales para tener con ellos una cita el día jueves en la capital de la República para hablar de la seguridad y, dice él, generar un pacto al respecto de la seguridad. Les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Si no nos unimos en este momento, nos hundimos. Aquí tienen mi compromiso de apoyar no paños tibios, porque esto no se cura con paños tibios, sino decisiones firmes y duras. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. No quedará una persona en impunidad cuando a nosotros nos están quitando la vida. El gobierno nacional convocó urgentemente a una reunión de su gabinete de seguridad, además de instituciones y otras autoridades del Estado para analizar la situación y tomar resoluciones urgentes de seguridad, tomando en cuenta que este 20 de agosto se producirán en el Ecuador las elecciones presidenciales. La prioridad, por supuesto, es garantizar la seguridad de los candidatos y también la seguridad de los electores en todo el país el día de los comicios. El presidente Guillermo Lasso reaccionó también indignado y condenando el hecho. Y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. A este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto. Los primeros resultados, la captura de 6 presuntos responsables de este hecho en varios allanamientos, tanto en Quito como en sus alrededores. Uno de los presuntos implicados, uno de quienes serían los asesinos, falleció también en un cruce de balas inmediatamente después de los operativos iniciales y, como les decíamos, 6 detenidos y también 9 heridos ha confirmado la Fiscalía como consecuencia del cruce de balas que se produjo en este atentado que se dio pasadas las 6 de la tarde cuando Fernando Villavicencio concluía su agenda de campaña aquí en la capital. Este es un informe de Francisco Garcés desde Quito para Latina.
Gracias a Francisco Garcés por el reporte que nos traía desde Ecuador con la última información frente a este caso, pero que es tremendo, Fátima, porque estamos hablando de un político que durante toda esta campaña electoral con miras a llegar a la presidencia ecuatoriana, su clave de campaña era la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, que al parecer justamente es el que lo ataca de esta manera. A mí me sorprendía el hecho de que él estaba totalmente custodiado, termina el mitin, ingresa al vehículo y es allí donde 3 sujetos, según las primeras investigaciones, abren fuego contra este candidato. Vamos a comunicarnos rápidamente también con un periodista en Ecuador para tener mayores alcances de lo ocurrido, porque sin duda todavía esta situación está en investigación. Le saludamos, le damos la bienvenida también desde Ecuador. Nos vamos a comunicar con Fernando Ampuero. Buenos días. Y bueno, en realidad lo de buenas queda bastante alejado de la situación que se está viviendo ahora mismo en el vecino país. Adelante. Buenos días, Fátima, Alicia, y ¿Cómo estás? un fuerte saludo, un gran abrazo a toda la audiencia de Latina. Muchas gracias por la invitación. Fernando, por favor, danos los últimos detalles de este caso y sobre todo, cómo quedan los comicios en la recta final. Todos los candidatos han decidido paralizar sus campañas en solidaridad con lo que estaba ocurriendo, pero en rechazo también a este accionar del sicariato. Cuéntanos. Efectivamente, la tarde y noche de ayer ha sido una tarde en la que la información ha ido fluyendo de una manera abrupta y confusa. Aproximadamente a las 12:30 de la noche, ya bien pasada la medianoche, el presidente de la República, que se encontraba reunido desde temprano o medianamente temprano, desde las 8 de la noche, con su gabinete de seguridad, incluso con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de los estamentos de la justicia ecuatoriana, dieron una rueda de prensa en la que manifestaron que la fecha de las elecciones no va a ser modificada. Efectivamente, las elecciones se darán el día 20 de agosto. Y pues bueno, hizo declaraciones también algo que yo considero algo irresponsables en este punto del camino que está atravesando tan doloroso el país, señalando a organizaciones políticas y haciendo acusaciones. Pero más allá de eso, lo importante o lo importante del mensaje es aquello que estábamos esperando nosotros, ¿no? Ya existe una definición respecto de la fecha de las elecciones, no va a modificarse, no va a moverse, van a darse el 20 de agosto. Fernando, por supuesto esto deja muy conmocionados a los ciudadanos porque todo lo ocurrido da la impresión de que no hay garantías para que de forma pacífica se pueda llevar esta fiesta democrática que suele ser la elección de un nuevo presidente de la República. Vamos a ir a este tema más adelante, pero por favor háblanos de Villavicencio, alguien que además tiene una relación con el Perú en una condición de refugiado cuando vino hace unos años, hacia el 2018 también, para pedir ayuda, un asilo aquí en nuestro país. Cuéntanos sobre él. Periodista, por supuesto, también había investigado incluso casos vinculados a Odebrecht. En algún momento también fue víctima hasta de un allanamiento sin orden judicial. Por favor, háblanos de su trayectoria en ambos planos, periodístico y como político, por favor. Bien, Fernando Villavicencio salta a la escena pública como un sindicalista de la empresa petrolera nacional, Petroecuador, y a partir de ahí empieza a tener, y esto estamos hablando de los tempranos 2000, 2005, 2006, empieza a tener una participación mucho más activa en la política. Una vez ya en el poder, el gobierno de Rafael Correa, él asume una postura de oposición y de investigación permanente de ciertos casos que él dio a conocer a la opinión pública. El tipo de forma de ser de Fernando Villavicencio era, pues como ustedes podrán verlo en los videos, tremendamente vehemente y fuerte en sus palabras. Esto ocasionó varias demandas en esos tiempos en defensa de la honra de varios de los acusados, que es lo que produjo su exilio, su exilio primero en la comunidad Sarayaku, luego entiendo que estuvo en Perú. Y desde entonces asumió un rol mucho más
preponderante, mucho más visible en la oposición al correísmo, en la oposición a lo que era en ese entonces el gobierno de Rafael Correa y lo que representó en los años subsiguientes su organización política. Hay que darle un poco de contexto a esta tragedia. Ecuador viene hace muchos años enfermo de odio. Y esto lo podrán ver ustedes cuando hagan el repaso de las redes sociales y los comentarios que hacen los ecuatorianos acerca de esto, que no debería ser un tema en el que florezcan las divisiones políticas, no debería ser un tema que nos enfrente entre ecuatorianos, sino más bien algo que nos una en la lucha por un país más seguro, por el país que esta tierra supo ser, un territorio pacífico y adorable para quien lo visitaba, pero contrario a eso estamos en una guerra de discursos políticos que yo la encuentro tremendamente peligrosa. Dicho eso, y agravado por esta violencia política, estamos en una crisis de violencia social y delictiva nunca antes vista en nuestra historia. Sí. Estos dos factores combinados terminan por encontrar su punto cúlmine con el asesinato cobarde de ayer en la tarde de Fernando Villavicencio. Sí, y creo yo además que la muerte de Villavicencio, el asesinato de Villavicencio va a complicar aún mucho más, o va a dividir mucho más a la sociedad, porque se están haciendo preguntas, ¿no es cierto? Están haciendo quién está detrás de todo esto. Hay unos videos que tenemos acceso aquí en Latina Noticias de algunos mítines anteriores, fechas previas a lo ocurrido de Villavicencio, en el que él comentó y le dice a la población: estoy recibiendo amenazas, me han recomendado utilizar un chaleco antibalas, pero no lo usaré, y utiliza esta frase: es tiempo de valientes, que marcaba, creo, algo de su campaña. Entonces, vamos a lo oficial. ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Quién está detrás de la muerte de un candidato a la presidencia? ¿Es el crimen organizado? ¿Es la delincuencia común? ¿Es el terrorismo, el sicariato? ¿Qué es lo que dicen allí en tu país? Bueno, hasta ahora solamente hay especulaciones, por eso yo calificaba de algo irresponsable las declaraciones de ayer del presidente de la República cuando señala entre líneas a una organización política en particular como culpable de este crimen, que además calificó como crimen político con tintes terroristas. Todavía hay investigaciones por hacerse, hay muchas preguntas, yo estoy de acuerdo contigo. Para concluir lo de la pregunta anterior, que yo le daba contexto a este escenario, lo que decía es: antes de ayer, antes de esta tragedia, tampoco existían las garantías necesarias en el país para asegurar que el proceso democrático se diera de la manera en que tiene que darse. Y dicho eso, pues hay que tener claro que sí, la división está, pero esto tiene que ser un momento de despertar en beneficio de toda la comunidad. Han puesto un excelente ejemplo ya los candidatos como Yacu Pérez, que se comunicó con los otros candidatos para decirle: ok, aquí tenemos que suspender la campaña, sentarnos en una mesa todos y al menos tener un eje programático de seguridad que no sea común a todas las candidaturas. Lo mismo ha hecho Otto Sonnenholzner, poniéndose en contacto y haciendo un llamado mediante rueda de prensa a todos los candidatos. Entonces, yo al margen de la cantidad de preguntas que hay, tanto del hecho como de las motivaciones, realmente siento que la clase política, al menos, o quienes hacemos comunicación, debemos ser muy responsables y debemos tener mucho cuidado con las preguntas que nos estamos haciendo o la forma en la que nos hacemos las preguntas, porque muchas veces también caemos en esa tendencia a asumir una posición respecto a situaciones complejas de la vida nacional, y este no debería ser el caso de ello. Correcto. Ahora, es inevitable también resaltar uno de los llamados o críticas o acaso señalamientos que hace Fernando Villavicencio en uno de estos mítines que más se ha viralizado de alguna manera, donde él incluso dice: a ver, ¿no?, a los narcotraficantes o a los capos narcos. Es clarísimo a partir de ello que él sentía también que había una amenaza desde este lado, hablando de la criminalidad organizada en Ecuador. Por favor, cuéntanos si ahora mismo hay otros candidatos que se encuentran en otra circunstancia también similar de amenaza. ¿Acaso? Por favor, Fernando.
Sobre la medianoche de ayer salía un video, nunca se puede dar con exactitud veracidad a estas declaraciones, pero salió un video de unas personas que dicen ser parte de una organización criminal, de los Lobos, haciéndose responsables del acto. Y sí, en efecto, Fernando Villavicencio, como decía yo, era una persona muy vehemente y en la tarima pues encendía ese tipo de discurso diciendo yo soy valiente, me han pedido que use chaleco antibalas y sin embargo no lo hago, y señalaba a los grupos delincuenciales. Ahora, también hay que tener claro que el señalamiento a estos grupos delincuenciales ha sido una constante en la campaña de todos los candidatos. Okay. Tal vez la vehemencia de Villavicencio lo hacía más notorio, pero en el video de ayer, por ejemplo, en el video que yo mencionaba de esta organización criminal, también se menciona al candidato Jan Topic y le dicen vamos por ti. Entonces, la situación es tremendamente grave y pues bueno, estamos sentados hablando a solo 16 días del asesinato del alcalde del segundo puerto más importante del Ecuador, que es Manta. Estamos hablando a solo 6 días del asesinato de un director departamental en la 7ª ciudad más importante del país, que es Durán. Y hasta entonces, y hasta ahora no se ha tenido una idea concreta de qué es lo que pasó, por ejemplo, en el asesinato de Agustín Intreado en Manta hace 20 días, hace 16 días. Eso hace que los ecuatorianos un poco estemos entre el desconocimiento de lo que realmente está ocurriendo y la desesperanza profunda de ver que aquellas autoridades que tienen tremendos piquetes policiales para protegerlos, que tienen protección de autos blindados y de personal capacitado para ello, están tan a merced de un ataque delincuencial como lo estamos nosotros los ciudadanos cuando caminamos a la tienda a comprar el pan. La situación es compleja, es delicada. Es bastante delicada, la verdad es que sí, no debemos dejar entre líneas, ¿no es cierto?, que son varias las autoridades que están siendo asesinadas en las últimas semanas y sobre todo en esta previa a la elección del nuevo presidente. Entonces, esto debería ser tomado por la propia autoridad ecuatoriana con mucho cuidado, con mucha cautela y además con mucha preocupación, porque mira, son 2 candidatos a la presidencia en toda la campaña asesinados, un alcalde, ¿no?, de la segunda ciudad portuaria más importante del país también asesinado. ¿Es casualidad? No lo creo, quizás allí hay algo justamente que hay que investigar todavía. Muchísimas gracias a nuestro compañero Fernando Ampuero, periodista de La Contra de Ecuador, que ha conversado con nosotros dándonos un poco algunas luces de lo que están viviendo ellos allá, en una situación en la que de verdad todos quedamos conmocionados de hasta dónde puede ir, ¿no?, el sicariato y la criminalidad, incluso contra futuras autoridades o personas vinculadas a la política. Cualquier amenaza a la democracia en un vecino país, sobre todo, también nos tiene que importar desde aquí toda nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano. Agradeciendo nuevamente a Fernando, nos vamos a la pausa. Tenemos que hacer un pequeño